Desde el punto de vista histórico, la alienación es un concepto que atraviesa la filosofía occidental como una herida persistente. En la antigüedad ya parecía la idea de estar separado de la propia naturaleza, pero fue en la modernidad cuando adquirió una dimensión crítica y social. En el siglo XIX, pensadores como Hegel utilizaron el término para describir el proceso por el cual el espíritu se exterioriza y se distancia de sí mismo en la historia, una separación necesaria para tomar conciencia. Más tarde, Feuerbach lo aplicó a la religión, afirmando que el ser humano proyecta sus propias cualidades en un Dios externo y luego se somete a esa creación olvidando que procede de sí mismo. Sin embargo, fue Marx quien convirtió la alienación en una denuncia material. En el contexto de la revolución industrial, el trabajador quedaba separado del producto de su trabajo, del proceso productivo, de los demás y, en última instancia, de su propia esencia humana. A lo largo del siglo XX, el concepto se amplió hacia dimensiones psicológicas y existenciales, señalando no solo la explotación económica, sino también la pérdida de sentido, identidad y autenticidad en sociedades cada vez más burocratizadas y tecnificadas. Así, históricamente, la alienación ha sido entendida como esa distancia creciente entre el ser humano y aquello que le pertenece, su obra, su fe, su comunidad o su propio yo, una fractura que evoluciona con cada época, pero que mantiene intacto su núcleo, la experiencia de sentirse extraño dentro de la propia existencia. La alienación no es solo un fenómeno histórico o social, es en muchos sentidos la clave de la existencia humana. Nos obliga a confrontar lo que somos cuando dejamos de estar cómodamente definidos por roles, normas o expectativas externas. Sin esa distancia entre nosotros y nuestro propio ser, nunca surgiría la pregunta que quema en el fondo de la conciencia: ¿para qué estamos aquí? Filósofos y escritores del siglo XX profundizaron en esta herida existencial. Jean-Paul Sartre describió al hombre como condenado a ser libre, cargado con la responsabilidad de dar sentido a una existencia que no ofrece guía alguna. Albert Camus, con su teoría del absurdo, señaló que la vida humana es esencialmente un territorio donde el deseo de significado choca con un universo indiferente y que solo enfrentando este absurdo podemos aspirar a la autenticidad. Otros, como Franz Kafka, ilustraron con sus relatos la pesadilla silenciosa de existir en sistemas opresivos e incomprensibles, donde la alienación se vuelve literal, burocrática y psicológica. Incluso en la literatura contemporánea, de Dostoyevsky a Beckett, se encuentra un hilo común. La alienación no es un accidente ni una anomalía, es el lugar donde emerge la conciencia de nuestra finitud, de nuestra fragilidad y de nuestro poder de elegir, aunque el mundo se presente sin sentido. Comprender la alienación es, por tanto, comprender la condición humana misma, es reconocer que la vida no ofrece un mapa, que la existencia nos desafía a dibujar su sentido y que paradójicamente es en esta confrontación con el vacío donde la vida encuentra su intensidad y su profundidad más auténtica. En el siglo XX la alienación adquirió un rostro nuevo y más sofisticado, el de la sociedad de masas. Tras las guerras mundiales y el auge de la industrialización avanzada, el individuo dejó de ser únicamente un trabajador separado de su producción para convertirse en una pieza intercambiable dentro de estructuras gigantescas: fábricas, oficinas, ejércitos, partidos, medios de comunicación. Pensadores como Max Weber advirtieron que la modernidad avanzaba hacia una jaula de hierro burocrática donde la racionalización extrema ahogaba el espíritu. Más tarde, Marcuse denunció al hombre unidimensional, moldeado por el consumo y la cultura industrial hasta perder la capacidad crítica. La expansión de la radio, el cine y posteriormente la televisión creó una conciencia colectiva homogénea donde millones de personas pensaban, deseaban y temían al unísono. La alienación ya no se imponía solo por la explotación económica, sino por la integración cómoda en un sistema que ofrecía bienestar material a cambio de conformidad interior. El individuo moderno empezó a confundirse con su rol social, con su función productiva y con su identidad de consumidor. Así, en la era de las multitudes, el ser humano podía sentirse acompañado y al mismo tiempo profundamente solo, visible en la estadística, pero invisible para sí mismo.
La alienación se volvió silenciosa, normalizada, casi elegante, una pérdida gradual de singularidad en medio del ruido colectivo. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, la sociedad de masas mutó en algo más sutil y penetrante, la sociedad algorítmica. Ya no era necesario uniformar a millones bajo un mismo mensaje. Ahora bastaba con personalizar la ilusión de singularidad. Las grandes estructuras burocráticas descritas por Max Weber no desaparecieron, pero se volvieron digitales, invisibles, integradas en plataformas que prometían conexión mientras recolectaban datos. El individuo dejó de ser solo trabajador o consumidor para convertirse en perfil, en métrica, en flujo de información. La cultura dejó de ser simplemente masiva y pasó a ser dirigida, anticipada, diseñada para predecir deseos antes incluso de que fueran conscientes. La alienación adquirió una forma paradójica. Cuanto más personalizada parecía la experiencia, más estandarizados eran los patrones que la sostenían. Nos sentimos únicos mientras seguimos rutas invisibles trazadas por sistemas que optimizan nuestra atención, nuestras emociones, nuestras decisiones. Ya no estamos únicamente separados del fruto de nuestro trabajo. Podemos estar separados de nuestros propios impulsos, modelados por dinámicas que apenas comprendemos. En esta era la alienación no se percibe como opresión, sino como comodidad, una vía guiada, simplificada, entretenida, en la que el mayor riesgo no es ser explotados, sino dejar de preguntarnos quién está decidiendo realmente por nosotros. Como consecuencia de esta fractura prolongada, histórica, social y digital, emerge un fenómeno silencioso. El ser humano comienza a dudar incluso de la continuidad de sí mismo. En muchas sociedades desarrolladas, tener hijos ya no se percibe como un destino natural, sino como una decisión cargada de incertidumbre. No es solo una cuestión económica, es existencial. Si el mundo se siente inestable, acelerado, deshumanizado, ¿qué significa traer una nueva vida a él? La alienación alcanza entonces un punto extremo. No solo estamos separados de nuestro trabajo, de nuestra comunidad o de nuestra identidad, sino también del impulso de proyectarnos hacia el futuro. La natalidad desciende no únicamente por comodidad, sino por desconfianza. Algunos temen condenar a nuevas generaciones a la misma carrera sin sentido, al mismo ruido constante, a la misma fragilidad emocional que apenas sabemos gestionar. Cuando el presente se percibe como desgaste y no como plenitud, el porvenir deja de ser promesa y se convierte en interrogante. Y en esa duda callada íntima, la alienación revela su forma más profunda, la ruptura con la esperanza. Y así, la alienación alcanza su trágica consumación. No solo nos hemos separado de nosotros mismos, sino que empezamos a separarnos de los que podrían continuar nuestra historia. El ser humano que olvida su propia esencia duda de traer nueva vida al mundo, no por egoísmo, sino por miedo a perpetuar la misma desconexión, la misma soledad estructural, la misma falta de sentido. Cada decisión de no engendrar es, en silencio, un testimonio de desolación. Generaciones que podrían florecer se ven condenadas a no existir, y con ellas desaparecen sueños, preguntas y voces. La humanidad se encoge de manera sutil pero inexorable, y el presente se convierte en un escenario donde la esperanza se mide en ausencias. El horror de esta alienación no está en la violencia ni en la guerra, está en la ausencia silenciosa, en la imposibilidad de proyectar un mañana que ya no reconocemos como nuestro. En el eco de la civilización la tragedia se percibe en cada cuna vacía, en cada decisión callada, en cada intento de adaptarse a un mundo que ha perdido su hilo vital. Y en ese vacío comprendemos con un estremecimiento que no solo estamos perdidos, sino que hemos empezado a perdernos a nosotros mismos para siempre.